Hola, Itzel, buenos días. Profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué cuenta Cardonal? No, no, ¿Nada bueno? no. Mismo de siempre. Pues creo que sí. Ah, bueno. Pues ya, casi concluyendo el cuatrimestre, Itzel. Ujú, sí, ya. Ya nuestra penúltima sesión, dentro de 8 días será la última. Ya Ok, hacer sus exámenes globales. sí, Vamos profe. a tus compañeritas. Aquí las tengo por aquí, déjame ver. Ok. Hola, Naye, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, chicas, pues bienvenidas a su clase de didáctica. Me da gusto verlas nuevamente. Vamos a continuar ya para terminar temario. Bueno, la otra semana terminamos el temario, ¿verdad? Ya es su penúltima clase. En esta asignatura, su examen global va a ser de manera escrita, así que pues todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto, la bibliografía, las diapositivas que les he mandado, bueno, todos los documentos en PDF, pues es de donde saqué la información para que ustedes, bueno, para hacer su examen, así que pues van a tener que estudiar todo, ¿verdad? No hay nada en ese examen que no se les haya puesto, así que espero que estudien bastante. Bien, ahora sí, después del anuncio, un recordatorio nuevamente, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que estábamos hablando hace 8 días, que era la escuela tecnocrática, ¿sí? La llamada tecnología de la educación también. Hoy en día también empleamos el término tecnología de la educación, pero déjenme ver dónde está. Déjenme ver dónde dejé la otra diapositiva que estábamos viendo que para referirnos a efectivamente, pues a toda la tecnología que se emplea hoy como herramienta y que ayuda a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de lo que es la didáctica, veíamos un aspecto que son la metodología, ¿sí? Lo que son las estrategias que utiliza el docente y dentro de esta metodología y dentro de estas estrategias para poder hacer que nuestro alumno aprenda, pues el docente se tiene que valer de varias herramientas, de varios instrumentos, me refiero a materiales que van a servir para que el docente pueda enseñar. Más adelante ustedes van a llevar alguna asignatura que se llama elaboración de material didáctico, ¿no? Donde se nos enseña precisamente toda la función. Y dentro de este material didáctico, pues vamos a encontrar a toda la tecnología. Y hoy en día con esta situación de pandemia, pues la vemos más inmersa en esta parte de educación, en cómo estamos haciendo el uso de esta tecnología para poder lograr aprendizajes y lograr la enseñanza. Recuerden que son dos procesos distintos. Bien, entonces, esta tecnología cuando surge, pues como ya les comentaba, inicia con la tecnología que había en ese momento, las revistas, los periódicos, el cine, la radio, la televisión, que es lo que en ese entonces pues existía y que es lo que se ponía a, pues, a favor de la educación para poder enseñar. Sin embargo, durante mucho tiempo se consideró a todos estos elementos, incluso hasta la actualidad, a todo lo que eran los celulares, las tablets, la computadora, como enemigas de la educación, como enemigas del docente, porque estoy rayando aquí, ¿verdad? Estoy haciendo un rayadero aquí en la diapositiva, no sé qué estoy haciendo. Bueno, toda esta tecnología se consideraba que era una mala influencia para el alumno. Lo que pasa es que ya vimos que no le hemos sabido dar el uso adecuado para los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es muy diferente. Toda esta tecnología educativa, pues bueno, surge con la finalidad de, bueno, incorporar la tecnología a la educación, pero también de incorporar, pues, este uso de tecnología en lo que eran las nuevas generaciones, porque al final de cuentas se incorporaban a un mundo tecnológico, a un mundo donde va surgiendo nueva tecnología y al mundo laboral, pues más tecnología, y entonces también por eso, pues se va incrementando esta parte. Si es usar
la tecnología a favor de la educación, pero también surge como parte del currículum en ofertar al alumno educación donde aprendiera a manejar cierto tipo de herramientas y aparatos que le ayudarían después de incorporarse al mundo laboral. Y es donde surgen pues también todo lo que es la escuela y a partir de 1940 más o menos, en el caso de México, que hay antecedentes un poco antes, pues todas las escuelas técnicas de carácter técnicas, no sé si han escuchado, por ejemplo, este, las secundarias técnicas, todo lo que son parte de bachilleratos, excepto Cobay que existe creo en todos los municipios como Cardonal, Tasquillo, ¿verdad? En el caso del Estado de México, Cobaem, estos que son pues más preparatoria que un bachillerato, pero por ejemplo los Cebetas, Cebetis, todos estos son de carácter técnico para aprender bueno, los alumnos aprenden también cierto manejo de herramientas o de otros instrumentos para incorporarse al mundo laboral. Otra cosa que pasa con la tecnología educativa es que al hacer uso de esta tecnología existente en ese momento, pues se hacen más eficientes los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Eficientes en qué sentido? En que esto facilita y hace que se cumplan y que lleguen con más facilidad los contenidos que el docente tiene que pasar al alumno, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estamos en esta parte de eficientar y progresar a través de la tecnología. Ahí ustedes disculpen el ruido, ¿verdad? Vivo orilla de carretera y pues ya ven cómo se pasan los carros luego. Bien, por ejemplo, ahorita estamos usando la tecnología para eficientar, o sea, hacer que ustedes cumplan con sus aprendizajes, que yo cumpla con mis programas y utilizando estos medios tecnológicos. Entonces, pues nos facilita. A través del uso de la computadora, del teléfono, de plataformas, pues estamos haciendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje se cumpla. Entonces, con esta finalidad también surge. Hay déjenme ver aquí, tres características, ¿sí? Importantes que son parte de la tecnología educativa. Vasconi, que es uno de los autores más representativos de la escuela tecnocrática, pues dice que existe el ahistoricismo, el formalismo y el cientificismo. Ahistoricismo se refiere a que se ocupan más por enfocarse en la vida moderna que por la parte de historias, es decir, se deja parte la historia, entonces por eso existe ahistoricismo, no se contemplan los periodos históricos, sino lo moderno. Por eso, pues bueno, la tecnología siempre va actualizándose y va de acuerdo a la modernidad. Por otra parte, existe el formalismo. El formalismo es que todos los planes y programas existentes, es decir, todo el currículum, todos los contenidos existentes, pueden ser aplicables en cualquier región. Esto también aunado a otras situaciones como lo son la globalización, la mundialización, que más adelante van a ver también para entender estos conceptos, donde se supone, por ejemplo, hoy en día, que estos planes y programas que funcionan en México, los mismos se pueden aplicar en Estados Unidos, que en Europa, o sea, tenemos que tener todos los mismos conocimientos. En teoría, pues eso así suena, ¿no? El formalismo. ¿Por qué? Porque son programas, como dice el documento, estructurados y pues la finalidad es, como les comentaba hace un momento, incorporar al mundo laboral a los sujetos, ¿sí? Entonces, por eso son programas, digamos, que de carácter estandarizados, que se puedan aplicar en todas las regiones iguales. Y por otra parte, el último punto, el cientificismo. Esto, donde todo el conocimiento que se enseña a partir de la escuela tecnocrática, pues es de carácter científico. Ajá. Todo tiene que tener este reconocimiento y pues bueno, que todo basado en la ciencia se va a resolver, todo en cuanto esté basado en la ciencia va a dejar conocimientos significativos y pues la ciencia es de donde se puede obtener todo el conocimiento porque justifica, porque investiga, indaga, ¿verdad? Aclara, expone, entonces pues a partir de aquí todo lo que ofrezca la escuela tecnocrática es basada en la ciencia, por lo tanto es algo verídico, es algo observable, es algo medible,
Y pues bueno, sobre todo que nosotros podemos constatar en la realidad. Ajá. Es decir, que podemos probar en el sentido de ver que realmente exista lo que se nos está diciendo. Entonces, son estos 3 puntos los que sustentan, según Vasconi, a la escuela tecnocrática. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ay, perdón, profe. No te preocupes, Naye. Bien. Vamos con lo que son los papeles, bueno, o las características de cómo funcionan, en este caso, la escuela, el profesor, el alumno, los métodos de enseñanza. Los contenidos, pues ya dijimos que van a ser contenidos estándares de acuerdo a características que puedan aplicarse en cualquier sociedad, ¿sí? Por otra parte, dijimos que en cuanto a las métodos, técnicas, estrategias, pues todo es basándose en lo que es el uso de la tecnología. Y bueno, la escuela, pues es donde realmente se va a poner en práctica la tecnología, es más bien donde debe de estar la tecnología dispuesta para el alumno. El alumno dentro de la escuela tiene que saber, o más bien tiene que tener al alcance todo lo que es la tecnología para poder manipular, para poder emplearla, para estar cerca de ella y poder aprender a partir de la tecnología. Esta parte la escuela tecnocrática, pues también se ha tratado de implementar en las sociedades y en México no ha sido el caso. Eh, Seguramente en sus localidades o cuando a ustedes les tocó ir a la primaria, ya por ejemplo, les tocó parte de estar ya involucrados en la escuela tecnocrática, en que empezaron a llegar pues las computadoras y a poner las salas de cómputo, ¿no? Había para ustedes que son más jóvenes que yo, pues ya incluso estaban los proyectores o los pizarrones electrónicos de aquel entonces, ¿no? Que se empezaron a poner. Sí empieza a llegar la tecnología, pero no está, en el caso de México, pues esa tecnología no estaba a disposición del alumno. No sé si les tocó que sí está el pizarrón, está el proyector, está la computadora, pero el profe no lo sabe usar y entonces como el profe no lo sabe usar, pues ya los alumnos tampoco lo usan, ¿no? Entonces es tecnología que está ahí arrumbada, guardada, que termina descomponiéndose, que terminan usando para otras cosas, menos para un uso didáctico. Por ejemplo, en donde yo estaba, pero que eso fue hace muchos años, que llegaron las primeras computadoras a la escuela, imagínense ustedes, estamos hablando de 1990 y 92, 91 más o menos, pues como el profe no sabía usar la computadora, pues mejor nos ponían películas, y en esa aula donde era su puesto de computación, pues era como que el cine, porque los maestros hacían funciones de cine donde nos cobraban la entrada para ver una película y aparte nos vendían que la palomita, que el refresco y que todo lo demás, ¿no? Entonces era más un negocio que algo didáctico, ¿no? Entonces la tecnología pues ahí no funcionaba. Todavía hace poco por ejemplo, en el 2018, que estuve trabajando aquí en la localidad del centro, donde están 2 aulas de computación, ¿no? Todas llenas de máquinas y demás, pero no hay maestro de computación. Entonces, como no hay maestros de computación, pues no se les da computación a los niños, ¿no? El director no permite que se abran las aulas. Entonces, de nada sirve tanto equipo, tanta tecnología si los alumnos no tienen acceso a estos servicios o a esta tecnología, ¿no? Em, Había cañones que no nos prestaban, ¿no? Yo cuando tenía que pasar algo, yo tenía que llevar el cañón que tenemos por acá. Este, las tablets que en ese momento se dieron, ¿no? Que el gobierno de la República les dio, Enrique Peña Nieto les dio por ahí tablets a los niños de quinto y sexto, pues la usaban para otras cosas, como para guardar fotografías, su música, entrar a internet y todo lo demás, menos con un uso didáctico, que ese era el objetivo, y tenía muy buenos programas, déjenme les digo, pero no eran utilizados. Entonces, la escuela es la que debe de hacer, o es ese espacio donde se debe de dar una educación hoy basada en tecnología, porque estamos en una sociedad tecnológica realmente ya, pero pues no se logra, ¿sí? Porque no están preparados. Entonces, el papel del profesor dentro de esta educación es, como dice aquí, presentar los contenidos empleando eh, materiales distintos a solamente el libro de texto, ¿sí? Sino que aquí, pues se va a basar también en toda la tecnología que tenga, como dice aquí, máquinas de enseñanza, computadora, a lo mejor, no sé,
pues bueno, en mis tiempos no había computadoras, por ejemplo, en la secundaria, ni sabíamos que, bueno, sabíamos que existían, pero las veíamos como algo del espacio, ¿no? En nuestros tiempos, pues todavía existían las máquinas de escribir y eso era la tecnología de aquel entonces para entregar un trabajo. Pero era emplear pues todo la tecnología existente hasta el momento para que el docente las utilizara como herramientas que le ayudaran en el proceso de enseñanza y los alumnos pudieran, bueno, aprendieran mejor, ¿sí? Así que pues bueno, aquí el docente es el que tiene una gran labor. El papel del alumno es considerado como un individuo que reproduce solamente los procesos que le enseña el docente en el uso de lo que es la tecnología. Aquí, más que, sí es un alumno activo, pero más que en el inicio ayudarlo a indagar, a que investigue en su proceso, realmente aquí como que primero repite, posteriormente él tendrá la habilidad de poder investigar y de poder accesar a estas herramientas, a esta tecnología de manera autónoma y aprender de ello. Pero mientras va reproduciendo lo que se le enseña, ¿no? Obviamente para usar tecnología, pues tiene que llevar una serie de pasos y tiene que repetirlos, pero después se vuelve un individuo autónomo en su aprendizaje y desarrolla habilidades del uso y manejo de lo que es la tecnología, como lo estamos haciendo actualmente todos. Seguramente cuando iniciamos el cuatrimestre en esta faceta, ¿verdad? Pues muchos teníamos miedo hasta picarle al Zoom ahí para ver qué pasaba, si le poníamos el micrófono, si la cámara se nos iba, de lo demás, entonces como que teníamos que seguir una serie de pasos. Posteriormente, pues ya solitos lo vamos agarrando, ¿verdad? Vamos desarrollando habilidades y hoy hasta para con las amigas, con la familia, pues utilizamos las plataformas para podernos comunicar. Ya no nos da miedo, no nos come el celular, no nos come la plataforma, no pasa de que nos equivoquemos y volvemos a reiniciar, ¿verdad? Pero, pues bueno, es el papel que en este momento pues juegan ustedes como alumnos. Los métodos de enseñanza, pues obviamente, de acuerdo con Vasconi, pues aquí todo se va a relacionar con el uso de la tecnología educativa y esto tiene que ver con el uso que también se le está dando en todos los demás países. No nada más es porque en México realmente le interese la tecnología, ¿no? Incluso hay países mucho más avanzados que utilizan mucho más tecnología que nuestro país. O sea, si nos medimos con Estados Unidos, por ejemplo, con los chinos, con los japoneses, con los británicos, pues nuestros alumnos están muy por debajo en el uso de la tecnología, a diferencia de ellos, ¿no? Por ejemplo, los chinos que están, pero se al tiro en tecnología. Hay, en Estados Unidos incluso hay escuelas que ya no usan libros de texto ni libretas, ya todo es mediante tablets o laptops, y estamos hablando desde niños de primaria, desde su primera educación, que ya utilizan pura tecnología, o sea, ya no hay uso de otro. Entonces, pues vean cómo todo se tiene que ir adecuando a las características actuales. La evaluación dentro de lo que es esta educación tecnocrática, pues bueno, realmente es una evaluación donde el docente, pues bueno, al tener el control sobre los contenidos, ¿sí? Pues también es el que de alguna manera, pues programa sus maneras de evaluar, ¿sí? Son muy metódicas porque hay que seguir una serie de pasos, bueno, en el uso de la tecnología, pero también les sirve para que a partir de esta evaluación, pues pueda retroalimentar, ver en qué están fallando los alumnos y poder retroalimentar. Ujú. Entonces, esta evaluación, aquí también podemos aplicar todo lo demás que evaluación que vimos. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de una evaluación, una autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, evaluación continua, evaluación formativa? Todas esas evaluaciones son preguntas de examen, ¿eh? Así que para que las vayan estudiando, porque eso viene por ahí. También lo de los contenidos, que tanto me las he pasado hablando, sí, que forman parte de la didáctica, pues también son parte de su evaluación, así que vayan checando, por favor. Y pues bueno, eh, la tecnología educativa pues también tiene limitaciones, es decir, también tiene ciertas desventajas. En este tipo de educación, como estamos más enfocados a los resultados que se obtengan por el uso de la tecnología, pues como que se deja a un lado a veces el proceso o lo que va desarrollando el alumno en el transcurso de llegar a un resultado. O sea, no es como en la escuela
nueva, donde se basan más en el proceso, en lo que está haciendo el alumno por llegar al resultado, mientras que en esta escuela se basa más hasta el resultado y olvida un poquito qué es lo que tuvo que hacer el alumno durante ese proceso, que eso es algo, pues, que pareciera más de la escuela tradicional. El alumno aprende por ensayo y error. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, echando a perder se aprende, ¿verdad? O sea, lo que les decía, nos da miedo el uso de la tecnología, pues bueno, la podemos regar y podemos aprender de ese error y podemos mejorar, que eso es lo que pretende este tipo de educación. Aquí, más que desarrollar una serie de conceptos, de teorías que nosotros podemos desglosar, realmente es una reproducción. Ya les decía yo que el alumno reproduce el proceso para poder llegar a un resultado. Entonces, por eso es que se vuelve una memoria reproductiva. Y pues bueno, aquí es importante mencionar que todo lo que tiene que ver con la escuela tecnocrática es una corriente muy importante y actualmente en lo que es el magisterio de América Latina. Todo lo que tiene que ver con América Latina pues es desde México hasta Chile, ¿sale? Hasta Argentina, todo por allá. Todos estos países son parte de América Latina y pues bueno, la tecnología ya ocupa un lugar importante en estos aspectos, ¿sí? Así que también esta tecnología, aparte, este modelo tecnocrático, aparte está basado en el conductivismo. No sé si ya vieron conductivismo en psicología, que es el conductismo, o la escuela conductista. ¿Sí vieron? O ya ni se acuerdan. No, creo que no, porque ¿No? Ah, ok. Bien. Entonces no nos vamos a meter en problemas. No viene en nuestro temario de escuela conductista, pero bueno, aquí es como un alumno responde a ciertos estímulos. Más adelante van a ver precisamente el conductismo. Entonces, esta enseñanza tecnocrática, perdón, chicas, se me reseca un poquito la garganta, se apoya en el conductismo, que es una corriente psicológica, también en todo el modelo y en el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, pero como herramientas que ayuden al maestro a enseñar y al alumno a aprender, ¿sí? Y para que puedan ser más rápidos y fáciles los conocimientos. Por ejemplo, hoy en día, pues nos ayudan demasiado porque de por sí nuestros alumnos están inmersos en la tecnología. Es decir, todo el día estamos en el teléfono, en la tablet, en la computadora, en donde sea, pues bueno, si tenemos estas herramientas a la mano, ¿por qué no utilizarlas en beneficio de la educación? Que no solamente sea para echar el chisme en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, en todo lo demás, ¿verdad? Sino que realmente nos sirva para algo productivo. Ajá. Porque luego nada más estamos viendo videos, viendo a ver qué publica la vecina o la que me cae gorda, ¿verdad? Este, el examor de mi vida, a ver qué pone y todo lo demás, pero no lo utilizo, por ejemplo, para ver un video educativo, para buscar algo sobre mi carrera, a veces pues eso no, lo hacemos más por obligación porque tengo que hacerlo, porque tengo que hacer una tarea, que porque yo quiera aprender algo. Entonces, pues vean, lo que implica el uso de la tecnología en la educación. Más adelante se va a seguir hablando sobre esto, pero ya vamos a hablar, bueno, en otras materias ya serán las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y tienen que ver con esta corriente tecnocrática. Ajá. ¿Dudas, chicas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, déjenme cambiar al día de hoy. ¿Dónde está? Bien, para el día de hoy se quedó otra corriente, otra teoría importante para entender cómo se da la educación y esto es la teoría de sistemas. Ajá. Bueno, esta teoría de sistemas, pues vamos a analizar a qué se refiere la teoría de sistemas o por qué vamos a entender esta parte de la teoría de sistemas. Vamos a ver, que me entregó tarea Nachi, Citlali. Falta Itzel. Bien. Nachi, ¿me puedes ayudar a leer la primera diapositiva, por favor? sí, profe. Dice teoría de sistemas. Sistema que significa conjunto de reglas, principios o medidas enlazados entre sí,
Y en un segundo significado, conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley, o que ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a un determinado objeto o función. Profe, no lo escucho. Ay, Dios mío, se me va el avión. Apagué el micrófono porque estaba y se me fue el avión. Estoy hable y hable como loquito, ¿verdad? Una disculpa. No te preocupes, Nayi. Les comentaba entonces, la teoría de sistemas, pues son una serie de reglas, principios que de alguna manera van relacionados todos uno con otro para que todo funcione adecuadamente. Es una relación. Si al final de cuentas, si esta relación se rompe, el sistema no funciona. Y ahorita vamos a poner ejemplos para poder entender cómo funciona. Y esto tiene que ver con la educación. La educación en México y en todo el mundo, casi en todos los países, es un sistema. Déjenme ver aquí. Ok. Citlali, ¿me puedes ayudar a leer? Por favor. La teoría general que más ahora en adelante identificaremos en las siglas TGC es la base filosófica que desde mediados del año 40 sustenta y justifica la mayor parte de los supuestos políticos, empresariales, tecnológicos y comunicativos que dan lugar a los cambios del siglo XXI, herencia del pensamiento estructuralista de la primera mitad del siglo XX, pero se inicia y sobre todo consolida con el gran impacto de los medios de comunicación, la velocidad de la información y el choque de un mundo que se transforma rápidamente debido a los cambios que produce la sociedad tecnológica. Muy bien, Citlali, muchísimas gracias. Bien, entonces, esta teoría, pues como ustedes también ven, casi va surgiendo a la par que en la escuela tecnocrática, más o menos van en este periodo. Pero aquí lo que nos intenta decir la teoría general de sistemas o justificar es, de alguna manera, cómo todo tiene relación. El estructuralismo, no sé si lo hayan visto, pero el estructuralismo nos dice que todo es una estructura, que todo es una serie como de, ¿qué les puedo decir de ejemplo para que puedan entender? Pues como una maquinaria donde cada parte de esta maquinaria, ¿no? Cada engranaje, por ejemplo, pues tiene una función importante y sin ese engranaje toda la máquina no funciona, ¿no? No se necesita que haya una coordinación, una conexión, una comunicación para que estos puedan trabajar todos a la par y hacer que, por ejemplo, si esta máquina hace papel, pues logre su objetivo, hacer papel, todo funciona mejor. En la sociedad es diferente, porque obviamente no somos engranes, pero existe una estructura que hace que todo funcione, que es pues un sistema. Por ejemplo, hablando de educación, pues existe un sistema educativo que hablamos en México. ¿Cuál es el sistema educativo? Pues todo lo que se origina a partir de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, todas las partes que componen a esta secretaría tienen que hacer su trabajo adecuado para que la secretaría funcione bien y rinda los resultados esperados. Es decir, por ejemplo, tenemos al secretario de Educación Pública. Dentro de esta secretaría, pues tenemos a subsecretarios, tenemos a administrativos, tenemos choferes, tenemos, ¿qué más? Maestros, ¿verdad? Tenemos en el estado, también tenemos un secretario de educación, tenemos sus administrativos, tenemos maestros, todos. Hay una serie de personajes que forman parte de esta estructura. Cada uno desempeña un papel importante, cada uno. Incluso en la escuela lo vamos a poner como ejemplo, es un sistema. Está un director, están los maestros, están las secretarias, está el de intendencia. Si uno de estos falla en su trabajo que tiene que hacer,
la estructura no funciona bien, tiene ciertos errores. ¿Qué pasa si en la escuela el maestro no va? Pues se vuelve un caos, ¿verdad? De pronto la inasistencia de un maestro puede ser una crisis para el sistema. ¿Por qué? Porque siempre está acostumbrado a funcionar bien y de pronto le quitan una parte con la que está funcionando, pues ya no funciona adecuadamente. Lo mismo pasa a nivel general con el sistema de educación. Les decía, tenemos un secretario, subsecretario, tenemos ¿qué más tenemos? Choferes, intendentes, los maestros, o sea, y todos tienen que hacer su papel, todos forman, todos, aunque en distintas circunstancias y en distintas labores, pero todos tienen que hacer su trabajo para que todo el sistema funcione. Todos están conectados entre sí. Ajá. Por eso les puse una imagen aquí donde están varias personas conectadas, ¿no? Así como que diferentes líneas, que aunque, por ejemplo, son importantes para que funcione el sistema. Ajá. Porque todos tienen algo que hacer, algo distinto que lograr para que el otro pueda cumplir con lo suyo. Vamos, por ejemplo, en la escuela tenemos a directora, tenemos a coordinador académico, tenemos administrativos, tenemos al cuerpo de docentes, intendencia. Si yo quiero, si coordinador académico quiere cumplir con su trabajo, necesita que los maestros hagan su trabajo, entreguen sus calificaciones para que ella como coordinador pues pueda hacer su trabajo, porque todo va ligado, ajá, y entregar un resultado. Si no, pues obviamente no va a funcionar el sistema porque hay algo que no está funcionando adecuadamente. Es como los carros también son un sistema, ¿no? Por eso el carro nos dice tiene su sistema eléctrico, su sistema de esto, su sistema del otro. Si falla una cosa, pues ya no funciona igual. Ajá. Entonces, es esta parte que nos intenta decir la teoría general de sistemas de cómo pues todo funciona de manera conectada, digamos, conectada no por internet, sino conectada en el sentido de por la relación que tienen en cuanto a las actividades que cada uno tiene y que hace que la educación pueda ser mejor. Hablando ya de la educación. Déjenme pasar por aquí. Muy bien. Itzel, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? La definición de la TGS le introdujo Ludwig von Bertalanffy. Para él, la TGS debería construirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. ¿Les sigo? Profe, ¿me escucha? Sí, por favor, por eso le dije que sí. Sí, Itzel, continúa, Es por que no favor. escuché. Ok. Ok. Se define un sistema como un todo estructurado de elementos interrelacionados entre sí, organizados por la especie humana con el fin de lograr unos objetivos. Cualquier cambio o variación de cualquiera de los elementos pueden determinar cambios en todo el sistema. Los sistemas en los que interviene la especie humana como elementos constitutivo, sociedad, educación, comunicación, entre otros. Suelen considerarse sistemas abiertos, mientras que se le llama sistema cerrado a aquellos en los que los elementos son mecánicos, electrónicos o cibernéticos. Muy bien, Itzel, gracias. Bien, la teoría general de sistemas entonces es introducida por Ludwig von Bertalanffy. Este señor pues dice que hay una integración de ciencias, tanto naturales como sociales, es decir, todas se necesitan para poder obtener conocimiento y dar un conocimiento, ¿sí? Y que obviamente tanto las ciencias sociales como naturales pues forman a los nuevos científicos, preparan a los nuevos científicos. Todo lo que es el sistema se define como esta estructura
elementos que tienen relación entre sí, es decir, nosotros les damos esa relación para que puedan cumplir un objetivo y entre todos lograr que se cumpla un objetivo mayor. Lo mismo que les explicaba hace un momento, si en la escuela yo no hago mi trabajo, pues también el trabajo de mi coordinador va a estar mal. Por lo tanto, si el trabajo de mío y del coordinador está mal, pues obviamente el trabajo de la directora también puede estar mal. ¿Por qué? Porque no hay esta conexión. Entonces siempre necesitamos como que estar conectados para que se cumplan estos objetivos. Hay muchos factores que van a intervenir como la comunicación, la salud, que esto pueda cumplirse o no, ¿sí? En cuanto a estos elementos, pues bueno, el ser humano es el que se encarga formar parte de estos sistemas y él mismo los va creando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el sistema de comunicación, por ejemplo, pues lo crea el ser humano o lo creó el ser humano. Si los sistemas educativos, pues los crea el ser humano. Sí, la parte de estructura de la sociedad o la parte de gobierno, la estructura, todos estos los construye el mismo ser humano y es el que establece las normas, las reglas bajo las cuales funcionan estas estructuras. Eh, Así que vamos a tener dentro de estos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Sistemas abiertos van a ser aquellos que permiten pues el ingreso de más personajes a estos sistemas, a estos grupos, ¿sí? Y los sistemas cerrados son aquellos donde los elementos, aparte de ser mecánicos, son elementos que no permiten que se incorpore alguien más. Ajá. Por ejemplo, en nuestras localidades, pues generalmente son sistemas abiertos, ¿no? La educación en nuestra localidad, en nuestros municipios y localidades son sistemas abiertos. Pero, por ejemplo, si yo voy a la UNAM a hacer examen, pues sería un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un examen y si no paso ese examen, pues simplemente no puedo ingresar a la UNAM. Entonces ahí tengo un sistema cerrado. ¿Ah? Entonces, vean, esta es la diferencia de sistemas abiertos y sistemas cerrados y las funciones pues, que cada uno de ellos realiza. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Ya se ven en su examen, ¿verdad? Lo malo es que no voy a estar para poder ayudarles, así que van a tener que estudiar solas. Bien, continuamos entonces. A ver, otra vez, si Trali me puede ayudar a leer, por favor, la diapositiva. El enfoque sistemático es una especie de causa lógica que se aplica para resolver problemas y comprender las siguientes etapas o partes de un todo. Identificación del problema, determinar alternativas de solución, seleccionar una alternativa, revisar cuando sea necesario cualquiera de las etapas del proceso, determinar la eficiencia de la realización, puesta en práctica de la alternativa seleccionada. Su objetivo implica 3 actividades principales: recibir datos como entrada, procesar los datos, combinar elementos de los datos, y actualizar datos y proporcionar información como salida. Okay. Muchas gracias, Itlali. Bien, entonces este enfoque sistemático o la teoría de sistemas, pues nos indica cómo abordar esta relación y qué pasos vamos a seguir para que esto se cumpla. Desde identificar un problema, ver las alternativas de solución, y esto también tiene que ver con planeación. Ustedes llevan planeación, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, llevan planeación. Entonces, ustedes están viendo toda esta parte de planear, incluso dentro de su planeación, pues supongo que vieron la planeación estratégica. ¿O me equivoco? ¿Sí venía o no venía? Ya ni se acuerdan, chicas, híjoles, puros apuros los pongo yo. Bien, para que no, bueno, se me va a acabar la sesión, chicas, ¿les parece si corto medio minuto y las veo en medio minuto, por favor? ¿Sí? Ahorita las veo, permítanme tantito, por favor.